Bueno, ya vamos a ir empezando la sesión, porque ya hemos dado esos 5 minutos de cortesía, aunque vaya ya entrando la gente poco a poco. Y nada, bueno, en primer lugar, agradeceros a las personas que estáis aquí de participar en este webinar que organiza la Fundación Women Forward. En primer lugar, me presento. Soy Laura Campos, soy la responsable del Club de Empresas y de Igualdad de la Fundación Women Forward. Y bueno, todos los meses nos gusta organizar desde la Fundación un webinar relacionado con la igualdad en la empresa, en el que, bueno, pues nos gusta contar con personas que consideramos profesionales que vale la pena darles un espacio y escucharlas en cuanto a temas de igualdad en la empresa. Y en este caso contamos con José Manuel Castellano, que es director de valoración de empresas y sostenibilidad, que va a hablar de sostenibilidad y pymes. En concreto, va a hablar de cómo una pyme puede afrontar el reto de la sostenibilidad, ¿no? Y de cómo se puede evaluar y medirlo de cara a terceros y con qué finalidad. Así que, bueno, sin más dilación, dejo a José Manuel que desarrolle todo el tema y se presente mejor. Y cualquier pregunta o lo que sea al final de la sesión, bueno, pues se hará esa pequeña ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna duda, alguna reflexión que quisiera aportar a la sesión, pues bueno, al final José Manuel podrá responderos a todas esas dudas que tengáis. Y nada, pues ya le doy la palabra a José Manuel y nada, ya puedes empezar cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Nada, la presentación ha sido perfecta, lo único complementar que yo soy director de valoración de empresas y sostenibilidad en Sociedad de Tasación. Sociedad de Tasación es la segunda, aunque nos llamamos igual que la categoría de empresas que nos definen, ¿no? Somos la segunda sociedad de tasación oficial de España y como tal nos dedicamos a la valoración de activos, no solamente los inmuebles, sino también las empresas, y eso está relacionado con la evaluación de su sostenibilidad, que es un poco pues de lo que evidentemente vengo a comentaros algo, ¿no? Claro, visto desde fuera, a lo mejor alguno de vosotros se puede preguntar qué relación tiene el título de esta ponencia de sostenibilidad y pymes o de cómo puede hacer una empresa para evaluar su sostenibilidad con el tema de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a raíz de la presentación que voy a haceros va a quedar claro, pero porque quede claro desde el primer momento, me gustaría que después de esta charla pues vierais cómo una empresa que efectivamente se preocupa por fomentar la igualdad, ¿vale? Se ve de alguna manera reconocido por el mercado en su valor, en su actuación y en su rentabilidad. O sea, me gustaría que entendierais cómo una empresa que se preocupa particularmente y mejor que sus empresas competidoras por este aspecto, al final esto redunda en varios aspectos, pero también en su rentabilidad económica, algo que muchas veces no es obvio ni siquiera para las propias empresas, ¿no? Y me gustaría que entendierais el mecanismo por el cual pues eso se produce. Entonces, para la presentación que os voy a hacer, voy a compartir unas pantallas y bueno, si os parece, si alguien tiene alguna pregunta puntual sobre algo que comente, por favor, no hay ningún problema en que la haga, pero como yo creo que sería mejor es dejar un poco que yo cuente mi argumentación para luego al final, pues atender todas las preguntas que creáis oportunas. Muy bien, pues lo primero, cuando ligamos sostenibilidad y pymes, claro, siempre está el famoso problema de acotar qué es una pyme, ¿no? Y bueno, realmente cuando hablamos de sostenibilidad y su medición, podríamos llamar a pymes todo aquello que no es una gran empresa cotizada, ¿vale? Y eso, sobre todo en el caso de España, pues como sabéis,
sitúa pues a la inmensa mayoría de las empresas. O sea, cuando vamos a hablar aquí de pyme, no pensáis necesariamente solo en una empresa muy pequeñita, ¿no? Sino yo os diría en casi cualquier empresa que no sea una gran empresa cotizada. Y también ahora cuando vaya avanzando entenderéis por qué hago esta acotación. Bueno, pues yo creo que para un poco ir abriendo boca, lo primero sería aclarar a qué nos referimos con esto de sostenibilidad, ¿no? Todo el mundo habla de sostenibilidad para arriba, para abajo, pero cuando uno intenta pues acotar a qué nos referimos con esto, pues a mí de todas las definiciones que hay, la que más me gusta es la que os pongo aquí, ¿no? Como el desarrollo económico que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones José futuras. Manuel, perdona que te Sí. interrumpa un momento, es que creo que no estás compartiendo pantalla. No sé si Perdón. soy, no sé si soy yo o el resto de No, los no, niños no, no, tampoco no, pueden pues verlo. disculpadme, es que teóricamente creía que lo estaba compartiendo. Vaya por Dios, pues menos mal que me has interrumpido ahora, porque si no, un segundo que algo he hecho mal. A ver, efectivamente, es que aquí, Ahora sí que vemos la ahora pantalla. sí, ¿no? Ahora sí, Vale, perfecto. nada, de lo que he dicho únicamente estaba con esta portada, que lo único que se ve es mi fotografía, cosa que no aporta nada, y por Mm. lo tanto no nos hemos perdido nada. Estaba hablando aquí, ¿vale? De cuando nos referimos a qué es sostenibilidad, pues esa definición un poco que parece pues de diccionario, ¿no? Ha sido definida como el desarrollo económico que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Claro, esa definición abarca tanto el ámbito de las empresas como el ámbito de la propia sociedad, como casi cualquier, digamos, sujeto que queráis definir, ¿no? Pero cuando hablamos de esto aplicado a las empresas, introduce algo realmente revolucionario en cómo han funcionado las empresas, yo diría que desde que existen, que eso probablemente venga de tiempos ancestrales, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y es que hasta hace muy poco tiempo el objetivo de la empresa, y los que de vosotros hayáis estudiado empresariales, económicas, etcétera, lo sabéis bien, bueno, y los que no también, porque es bastante, es la maximización del beneficio, la maximización de la rentabilidad económica de la empresa, ¿no? Y lo que aporta esta definición de sostenibilidad al mundo de la empresa es precisamente el que las empresas sean conscientes que esto ya no se puede hacer de cualquier forma, sino hay que hacerlo necesariamente de una forma que la generación de esa rentabilidad económica no comprometa la generación de la rentabilidad económica futura. Y cuando hablamos de la rentabilidad económica futura, no nos referimos a lo que tradicionalmente en una empresa se entiende por el largo plazo, sino su generación de rentabilidad, yo os diría que a infinito, ¿vale? Sostenible, que perdure en el tiempo más allá que las personas que integran actualmente la empresa, ¿no? Entonces, este desafío para una empresa, porque la verdad es que tiene muchas, o sea, esto es muy fácil decirlo y suena muy bonito y tal, pero cuando uno lo aterriza o intenta aterrizarlo, pues es complicado, ¿no? Se ha movido también recientemente desde el sí hasta el cómo, ¿vale? Integrar los impactos que tienen en el negocio de la empresa, tanto el aspecto ambiental como el aspecto social, como el propio aspecto económico, en las decisiones diarias de la empresa, en la estrategia táctica, perdón, en la táctica de la empresa, en la estrategia de la empresa, cómo ser capaz de que la empresa tenga en cuenta estos tres aspectos, que es, como ahora veremos más adelante, lo que integra esto que hemos definido como sostenibilidad en el día a día de sus operaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante en este momento referirnos a la sostenibilidad empresarial? Bueno, pues porque esto que os acabo de mencionar, esto que venimos a llamar sostenibilidad empresarial, se ha convertido en el principal activo de las empresas del siglo XXI, ¿vale? Y por lo tanto, como activo que se considera, es decir, que la empresa que sea capaz de ser más sostenible que otra va a tener un mayor activo que otra, ¿vale? Es necesario valorarlo. Lo mismo que es necesario valorar el activo económico de la empresa, lo que es la valoración económica de la empresa, ya es una necesidad el poder valorar ese activo de la empresa que llamamos sostenibilidad y que hoy en día se podría decir que es casi el principal activo que tiene una empresa y que en un futuro no muy lejano
va a ser casi el determinante exclusivo de su valor económico, ¿no? Bueno, además de esto, ¿por qué se habla? ¿Por qué es ahora tan relevante? ¿Por qué estamos aquí hablando de sostenibilidad? Yo diría 4 razones. Por un lado, las regulaciones, ¿vale? Esto ha sido un tema que, aunque se ha tirado una buena temporada, pues muy en el limbo, muy en el mundo, digamos, de la sugerencia, etcétera, etcétera, ya empieza a tener declinaciones claras en aspectos regulatorios, ¿no? Hay regulaciones gubernamentales, códigos de conducta que requieran que ya las compañías que no hagan esto por vocación lo tengan que hacer por imposición. Es cierto que no es la mejor manera de conseguirlo, pero también todos sabemos que probablemente muchas veces es casi la única manera de que el conjunto del colectivo pues se tome estas cosas en serio, ¿no? Ya hay sanciones y multas relacionados con los incumplimientos en materia de sostenibilidad, hay costes legales por las empresas que se tienen que enfrentar a demandas relacionadas con estos temas. Hay pérdidas de productividad cuando una empresa, por algún motivo relacionado con la sostenibilidad, pues se ve sometida a procesos de inspección, incluso a paralizaciones de su actividad en algunos casos, cierres potenciales de las operaciones y, sobre todo, efectos relacionados claramente con la reputación corporativa de la empresa. Esa es una razón. La segunda es por la relación de la empresa con la comunidad, digamos, con sus stakeholders generales, ¿no? El público en general, ONGs de manera creciente, cada vez son más exigentes respecto a la empresa en esta materia, ¿no? Esto implica que la identificación de los problemas, tanto de tipo social como de tipo ambiental, son cada vez más importantes para esos grupos de interés clave de la empresa. Es necesario, digamos, muchas veces la obtención de licencias para operar por parte de los gobiernos, las comunidades y otros grupos de interés, y la necesidad de generar reputación positiva con estos grupos de interés para evitar daños reputacionales, y esto tiene impacto potencial en su línea de resultados. Por lo tanto, relaciones con la comunidad, la segunda razón. Una tercera razón, la creación de valor económico. Existe la falsa idea de que el que una empresa haga esfuerzo por ser más sostenible es algo que merma su rentabilidad económica, su valor económica. Es cierto que desde una visión muy cortoplacista es necesario que las empresas hagan inversiones, ¿vale?, en muchos aspectos, sobre todo las empresas, digamos, más intensivas en capital, ¿no? Y eso tiene un coste, sin duda, un coste económico. Pero eso es algo que, en términos de valor de la empresa, y sobre todo porque el valor de la empresa se fija siempre con una óptica al muy largo plazo, se ve claramente compensado por la generación de valor que aporta cuando la empresa se esfuerza en ser más sostenible. De hecho, los ingresos de las empresas incrementan cuando las ventas se ven favorecidos por una mejor reputación corporativa, y muchas veces los costes de la empresa también se pueden reducir porque muchas veces los mejoramientos de los procesos productivos y la disminución en las multas regulatorias que no se producirían de adoptarse, pues compensan con creces estos costes que son necesarios para estas adaptaciones, ¿no? Y luego, una cuarta razón es lo que podríamos llamar las obligaciones sociales y morales, ¿no? Pues, o sea, a causa del impacto en el ambiente y la sociedad, pues las compañías tienen la responsabilidad de administrar la sostenibilidad. Estamos hablando de una obligación de las empresas de cara a la sociedad, ¿no? Y que muchas veces, evidentemente, pues está muy dirigido por la preocupación personal de las personas que integran la empresa, no solamente de los accionistas de la empresa, no solamente de la alta dirección de la empresa, sino de todas las personas que integran la empresa. Esto es algo muy curioso porque tampoco ha sido muy habitual en las grandes empresas que haya, digamos, políticas corporativas que hayan salido de las bases de la empresa, ¿no? Bueno, pues en el tema de la sostenibilidad hay claras excepciones a esto. Ha habido empresas donde ha habido una auténtica presión por parte de sus trabajadores, por parte de sus directivos medios, por hacer las cosas de forma más sostenible. Y esto, al final, ha sido lo que ha impulsado pues todas estas acciones para mejorar la sostenibilidad. Bueno, ¿cómo ha evolucionado este concepto a lo largo del tiempo? Y tranquilos que no os voy a echar un rollo impresionante. De forma muy resumida, porque es cierto que cuando hablamos hoy de la sostenibilidad o del ASG o el ESG, que seguramente muchos habréis oído esta expresión, o la RSC,
Hay como un poco de líos de si estamos hablando de lo mismo o no. Y aquí suceden las dos cosas. Primero, no estamos hablando exactamente de lo mismo, sino más bien de un concepto que ha ido evolucionando, ¿vale? Eh, Cuando se empezó a hablar de algo que las empresas hicieran distinto a lo que es la maximización de su rentabilidad económica, las empresas empezaron haciendo cosas no relacionadas con su negocio, ¿no? Pues la típica empresa, pues que lo mismo que un particular, pues se veía impelida pues, a hacer acciones de tipo pues, caritativas o de apoyo a la sociedad, etcétera. Lo que podríamos llamar el mundo de la filantropía, ¿no? La evolución del tiempo, claro, la filantropía no estaba para nada relacionada con el negocio de la empresa, era una actividad independiente al negocio. Se pasa a un concepto, pues la inversión social, ¿no? La empresa pues empieza a tomar alguna serie de, digamos, actuaciones pues para favorecer a la sociedad donde ya alguna puede tener una cierta relación con su negocio, ¿no? Si yo soy, yo qué sé, pues una empresa pues que me dedico a la producción de electricidad, pues a lo mejor favorezco una política de facilitar electricidad en condiciones favorables a determinados colectivos, ¿no? A esto nos estamos refiriendo. Luego da lugar a otro concepto que se llama la inversión, denomino la inversión social estratégica. Y es donde en esta inversión de carácter social empieza a formar parte de la estrategia a medio largo de las empresas, ¿no? El ver cómo destinar parte de los esfuerzos inversores y de negocio de la empresa a determinados colectivos puede configurarse como una línea de negocio, ¿vale? Y es lo que se viene a llamar la inversión social estratégica. Y esto deriva en un último concepto donde ya hay una relación total con el negocio, que es lo que se llama la RSE o la responsabilidad social empresarial. La RSE o responsabilidad social empresarial, digamos, su definición o lo que pretende es no ya actuar solamente sobre un colectivo genérico de la sociedad, sino gestionar el impacto que la actividad de la empresa tiene sobre los distintos grupos de interés de la empresa, lo que en inglés se viene a llamar el mundo de los stakeholders, ¿no? Es decir, clientes, proveedores, accionistas, organizaciones, asociaciones, medios de comunicación, trabajadores, ¿vale? Hacia todos esos colectivos y a una gestión, digamos, individualizada de cada uno de esos grupos de interés. Bueno, pues ese concepto de la RSE, que es cuando se empieza a hablar de estos temas, evoluciona hacia lo que hoy en día llamamos sostenibilidad, que lo que hace es agregar una visión a largo plazo a ese ejercicio de la RSE que comentábamos antes. Y además identifica una serie de ámbitos claramente diferenciados y relevantes para conseguir esa sostenibilidad tal y como la hemos definido al comienzo de la charla en el tiempo. Y es el aspecto ambiental o medioambiental, el aspecto social y el aspecto de gobernanza. Y todo eso integrado con el aspecto de rentabilidad económica, que nunca hay que perder la vista, porque esto es muy importante. O sea, una empresa, para ser sostenible, no puede hacer una dejación sobre lo que le da sentido. Y lo que le da sentido a la empresa es la obtención de la rentabilidad económica. Si una organización no tiene ese objetivo, no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de otro tipo de organización que tienen que existir y que naturalmente son necesarias y valuables, pero eso no es una empresa, ¿vale? De lo que se trata es que la empresa sea capaz de seguir maximizando su rentabilidad económica, pero además no solamente teniendo en cuenta el aspecto ambiental, social y de gobernanza, sino, como hemos dicho en la introducción, integrándolo dentro de la generación de esa rentabilidad económica. Esta definición de la sostenibilidad ha dado un último paso, que podemos decir que es donde nos encontramos ahora, donde esta forma de generar la rentabilidad económica de la empresa es objeto de reporting. Reporting es digamos, como en inglés se suele denominar a las obligaciones de publicación de información de las empresas. Cuando se habla, hasta no hace mucho tiempo, cuando se hablaba del reporting de las empresas, nos referíamos al reporting financiero. O sea, la publicación de sus estados financieros, las memorias, balances, este tipo de cosas, ¿no? Que tenían el objetivo de informar a los grupos de interés de la empresa del performance financiero de las empresas. Bueno, pues la última, digamos, definición del concepto de sostenibilidad
ha aterrizado en lo que se llama el reporting no financiero. De hecho, esto es tan nuevo que todavía no está completamente definido. O sea, lo mismo que el reporting financiero de las empresas, como bien sabéis, está absolutamente regulado y plasmado en última instancia en lo que llamamos los planes generales de contabilidad, que a su vez derivan de otras, digamos, directivas a nivel mundial, etcétera, etcétera. En el reporting no financiero estamos en una transición y de hecho hoy en día hay varias, por decirlo así, estándares de reporting no financiero. Todos esto que veis ahí, no quiero entrar tampoco en un grado excesivo de detalle, pero GRI, SASB, TFCD, el estándar europeo EFAS, el estándar de la Unión Europea, que es lo que se viene a conocer como la taxonomía, que seguramente habréis oído mucho hablar, no son más que iniciativas que ahora mismo son concurrentes en el mundo de cómo las empresas se están viendo obligadas, de momento las más grandes, a reportar su desempeño en sostenibilidad. Bien, pero lo cierto es que todavía una buena parte de la regulación de esta sostenibilidad es de carácter voluntario para la inmensa mayoría de las empresas. Es decir, en el estado actual en el que estamos, estos estados de información no financiera, el reporting no financiero, en el caso de, bueno, Europa, España, ¿vale? Porque esto hay un calendario de transición, pero bueno, está homogeneizado en Europa, para que un poco lo conozcáis, es obligatorio para las empresas que tengan un número de empleados superior a 250 y además una de estas dos a tener un activo o bien tener un activo mayor a los 20 millones de euros o bien una cifra de negocios mayor a 40 millones de euros. O sea, ¿esto qué es lo que hace? Para que os hagáis una idea, en España hoy por hoy están obligadas a hacer este estado de información no financiera pues un número de empresas en el entorno de las 7.500, 8.000 empresas. El resto de las empresas hoy por hoy todavía no están obligados a este reporte. Ahora, ¿cuál es la evolución prevista de esto? Pues que este número de empresas obligadas a hacer un reporte de su desempeño en sostenibilidad va a ir acelerando y además de manera muy rápida. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, esta obligación se limitaba a las empresas con más de 500 empleados. Y es a partir del año 21, bueno, 21, o sea, 22 con los datos del 21, donde ya se ha extendido esta obligación a empresas ya superiores a 250 empleados, además de alguno de los otros dos criterios. Claro, esto nos introduce en algo que es precisamente lo que yo creo que sea un poco el núcleo de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es, vale, entonces, si hoy mismo hay tan pocas empresas que están obligadas a informar de su desempeño en sostenibilidad y por lo tanto se puede entender que hay una relación directa entre la obligatoriedad de informar y el propio desempeño, ¿qué hacen el resto de las empresas? Pues que son la inmensa mayoría. Bueno, pues cuando la sostenibilidad se empezó a convertir en algo relevante no hace mucho tiempo, claro, muchas empresas se dieron cuenta de que esto vendía, ¿no? O sea, de que vendía como atributo comercial, si me lo acotáis de esa manera, esto de ser sostenible. Y se empezó a generar una práctica que es lo que en inglés se denomina greenwashing, o la palabra en español que a mí me parece mucho más acertada de lo que significa, ¿no? El ecopostureo, que es, oye, como no tengo que reportar, como nadie me controla esto muy bien, pues yo puedo más o menos contar cualquier cosa que hago en materia de sostenibilidad, sea cierta o no, o incluso hacer acciones muy cosméticamente aparentes, pero de muy baja envergadura y significado, pero que tengan un amplio efecto en marketing, ¿no? Y claro, ha habido un tiempo en el cual, pues las empresas, sobre todo las que no se han visto obligadas a retratarse por la vía del reporting no financiero, pues han abusado considerablemente de esta práctica. Pero esto ya se ha terminado, ¿no? Se ha terminado porque efectivamente ya hay una solución alternativa para las empresas que, aun no estando obligados al reporting no financiero, sí ven clara que existe una necesidad de acreditar su sostenibilidad. Y es lo que se viene a llamar los ratings o scoring de sostenibilidad.
¿Qué es un rating o scoring? Se puede llamar de las dos maneras, normalmente son más conocidos como rating de sostenibilidad y muchas veces también por las siglas de los aspectos ESG, que es en inglés Environmental, Social and Governance, y que a veces se dice en español como ASG, que es ambiental, social y de gobierno corporativo o gobernanza, como prefiráis llamarlo. Esto hoy en día se emplea como sinónimo, sostenibilidad empresarial igual a ESG e igual a ASG. Bueno, pues así es como se conocen estos ratings. Bueno, lo primero es que surgen como consecuencia de las necesidades del sector de inversión financiera. Son los inversores los que cada vez más, movidos por el interés por invertir en empresas más sostenibles y no solamente como, digamos, se concibió en un principio de la empresa es sostenible o no sostenible, sino en qué grado es sostenible, es cuando exigen el disponer de unas herramientas fiables para poder evaluar externamente este desempeño en sostenibilidad de las empresas. Por lo tanto, estos ratings surgen como necesidades de esta industria, ¿no? Es un poco como prolongación de lo que se conocen como los ratings de solvencia, que a lo mejor algunos de vosotros más familiarizados con el mundo empresarial financiero conocéis sobre los ratings, estos famosos, los AAA, AA, de Standard & Poor's, Moody's y tal. Esos ratings miden la solvencia de las empresas, el aspecto, digamos, económico. Bueno, pues a imagen y semejanza de esos ratings nacen los ratings ESG para medir el qué, el aspecto no financiero de la empresa. Lo mismo que los ratings de solvencia miden, por decirlo así, el aspecto financiero, los ratings ESG miden el aspecto no financiero de las empresas, ¿no? Lo cierto es que estos ratings se centran, o gran parte de ellos, en cubrir las muy grandes empresas, no las grandes empresas cotizadas. Y esto es algo, porque ya os digo, lo que estamos hablando es de una evolución muy reciente en el tiempo y que estamos ahora mismo en ello, ¿no? Y ahora está dando lugar a una tercera, digamos, un tercer desarrollo, y es ratings para empresas no tan grandes, para empresas no cotizadas, para pymes, que es el caso de lo que hacemos nosotros en Sociedad de Tasación, que hemos desarrollado un rating específico para medir esta sostenibilidad, pero no, digamos, exclusivamente para las muy grandes empresas, sino declinándolo para las empresas más pequeñas. Bueno, dentro de estos ratings de sostenibilidad que estamos hablando, digo porque alguna os suene alguno de ellos, hablamos de, bueno, de estos que existen, que son los más conocidos, el de Sustainalytics, Robeco, Vigeo, etcétera, etcétera. Y luego ahí está nuestro rating, que lo hemos puesto al final, no solamente por modestia, que por supuesto contamos con ella, sino porque es un rating que está pensado para empresas más pequeñas que estos otros grandes ratings que, como veis, los elaboran pues grandes consultoras internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, un rating lo que hace es medir una serie de indicadores de sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces, cabría preguntarse por qué necesitamos medir indicadores de sostenibilidad. Por qué esto que hemos hecho hasta ahora una definición un poco tan, digamos, general, ¿no? Como el satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a necesidades futuras, tal y cual. ¿Cómo esto, por qué son necesarios indicadores? Pues precisamente porque se necesita una medición concreta de la sostenibilidad. La sostenibilidad, a efectos de ser utilizada para lo que se requiere hoy en día por el mundo de la inversión, no es suficiente con una definición, digamos, textual, sino con una definición que pueda permitir una evaluación de tipo cuantitativo, ¿vale? Y entonces, para esa medición de tipo cuantitativo es por lo que se miden una serie de indicadores de sostenibilidad, ¿no? Ahí pone el ejemplo, por lo mismo que la salud de una persona se mide por varios parámetros indicadores, pues también la sostenibilidad se puede medir por una serie de indicadores, ¿no? Bueno, estos indicadores en el argot de los ratings es lo que se suele llamar los KPI, que viene del inglés Key Performance Indicator, ¿no? Pero vamos, indicadores clave, que son un conjunto de variables que pueden representar de manera fidedigna el nivel de un objetivo estratégico determinado, en este caso el objetivo de la sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de los KPIs de sostenibilidad, distinguimos entre KPIs de tres tipos, que son los que conforman el aspecto global de la sostenibilidad de la empresa. Los KPIs medioambientales, los KPIs sociales y los KPIs de gobierno corporativo o gobernanza de la empresa.
Además, cuando hablamos de los KPIs, los hay de dos tipos, los cuantitativos, o sea, tipos de KPIs que podemos medir, pues expresado en una unidad de medida, pues por ejemplo, en el caso de la huella de carbono, pues las toneladas de CO2 emitidas, o tantos por ciento de rotación en personal, ventas anuales de productos sostenibles. O sea, algunos indicadores, algunos KPIs de la sostenibilidad sí tienen una expresión numérica, pero luego hay otros que son de tipo cualitativo, ¿no? Pues, por ejemplo, el avance de un objetivo, o hay poner, digamos, una fábrica pues, que decida, digamos, prohibir fumar, en fin, empresa que ha desarrollado un código de conducta, ¿vale? Eso es otro tipo de indicadores que también se miden, pero de tipo cualitativo. Claro, un KPI para que pueda ser válido para ser utilizado en la medición de sostenibilidad tiene que tener una serie de características, ¿no? Ser representativo del conjunto, estar basado en datos fiables, digamos, poder ser medible en el tiempo, en fin, todo esto que os cito aquí. Claro, esto es relevante porque le introduce un componente de seriedad y estabilidad a este concepto de la medición de la sostenibilidad. No se trata de que yo en un momento dado haga una evaluación y ya está, sino que desarrolle tanto la empresa como el agente externo que pueda hacer esta evaluación una sistemática que permita medir esto en el tiempo y además utilizando los mismos criterios y parámetros de medición, ¿no? Bueno, aquí se comenta comento un poco más características de los indicadores, pero voy a comentar brevemente qué tipo de indicadores nos encontramos en cada categoría, muy brevemente. Dentro de los indicadores de tipo medioambiental, digamos que son indicadores que deben permitir pues, resumen de extensos datos, asegurar una rápida evaluación, que ésta sea comparable y luego sea capaz de, digamos, detectar potenciales de optimización, perseguir metas, es decir, ser establecido como objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente los hay de tres tipos: los de comportamiento medioambiental, gestión medioambiental y de situación medioambiental, que como veis aquí en este esquema, no os asustéis que no pienso comentarlo todo en detalle, pues tienen un desglose pues, relevante, ¿no? Pero vamos, para un poco identificar qué tipo de indicadores existen. Los primeros, los de comportamiento medioambiental, son los que se centran pues eso, en la planificación, control y seguimiento del impacto. Son herramientas para comunicar datos medioambientales, digamos, por medio de informes específicos y pues la idea un poco es elegir una serie de indicadores representativos de cada actividad de cada empresa. Varían mucho de sector a sector, ¿no? Luego están los indicadores de gestión, lo que se llaman de gestión medioambiental, que son los que muestran los esfuerzos que hace la dirección de la empresa para reducir los impactos medioambientales de lo mismo, ¿no? Y lo mismo, indicadores que permitan pues, mostrar conexiones, evaluar estados de su implementación, controlar, supervisar políticas medioambientales, etc. Y luego están los de situación medioambiental, ¿no? Que a diferencia de los anteriores, lo que un poco pretenden es medir la situación medioambiental del entorno de la empresa, ¿no? Del entorno inmediato de la empresa, del impacto que tiene la actividad de la empresa en su entorno inmediato. Y eso, como todo, no de una manera genérica, sino siendo capaces de medirla de manera objetiva. Bien. Luego están lo que un poco puede ser más de vuestro interés, que son los indicadores de impacto social, ¿no? Los aspectos sociales que mide la sostenibilidad empresarial son los impactos que produce la empresa en las personas, principalmente en las personas que trabajan en la empresa y las que se encuentran en las comunidades donde opera, siendo las comunidades, dependiendo pues, del ámbito de actuación de la empresa, pues municipal, regional, de país o incluso de continente o incluso mundial, ¿vale? Eso es lo que se entiende como el impacto en la sociedad, el stakeholder de la empresa, ¿no? El stakeholder social de la empresa. Y por lo tanto, parte de la idea de que una buena gestión de los recursos humanos de la empresa y la involucración de esta en la comunidad mejora la competitividad de la misma. Por eso el aspecto social se considera un elemento esencial dentro de la empresa sostenible. O sea, un tema es el aspecto medioambiental, que esto, como veis, lo he pasado de puntillas, porque además es donde ahora se puede decir que está más desarrollado todo este aspecto de la medición de sostenibilidad, todo eso hemos hablado de las huellas de carbono, etcétera, etcétera.
Pero ahora viene lo que es la segunda definición, donde ya está ahora mismo puesto el esfuerzo de muchas empresas, y es en el aspecto social, centrado en los recursos humanos de la empresa y la involucración de la empresa con su comunidad, ¿no? ¿Por qué estos aspectos afectan al crecimiento sostenible de la empresa? Pues por varias razones. Primero, porque permite la atracción y retención de talento. Eh, el talento, no tengo que hacer un gran esfuerzo para explicaros, ¿no? Que hoy en día es, pues, el activo empresarial más valuable cada vez en mayor número de sectores, ¿no? Cada vez los sectores, digamos, se están descomoditizando más y, por lo tanto, como pueden competir mejor las empresas, es a través de la atracción de talento. Y esto de la atracción y luego, además, a esto hay que añadirle, pues, el fenómeno de globalización, que permite, pues, que hoy en día muchas personas puedan trabajar en cualquier parte del mundo. No hablemos, además, de lo que ha supuesto todo el tema de la pandemia en la aceleración de los procesos del teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo esto hace que aspectos como la igualdad, la diversidad, la conciliación, la retribución, la formación continua son algunos de los factores claves para que una empresa sea capaz de querer atraer y retener a este talento, ¿no? Y evidentemente, cuanto más talento sea capaz la empresa de captar y retener, mayor capacidad de ser innovador y más competitiva será esa empresa. Esa es una razón. La segunda razón de por qué los aspectos sociales afectan al crecimiento sostenible es porque incrementan la calidad y productividad de la empresa. Pues dan respuesta a expectativas de las personas, digamos, por reduciendo, por ejemplo, consiguiendo mejoras en el clima laboral, reduciendo el absentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Una empresa que se preocupe efectivamente por estos aspectos va a tener un mejor clima laboral, y ya hay, digamos, estudios numerosos que relacionan el desempeño de las empresas en esta materia con las menores tasas de absentismo, ¿no? Una tercera razón es por la mejora de la imagen de la empresa, ¿no? Reduciendo los riesgos de mala reputación. Pues evidentemente el incremento de la satisfacción de las personas, etcétera, etcétera, favorece esta imagen externa de la empresa, ¿no? Y esto es muy importante si además la empresa opera, pues, empresas multinacionales en países en vías de desarrollo o con normativas laborales, pues, laxas, ¿no? Es precisamente donde se valora más, o sea, la empresa que se preocupa por estos aspectos, pues consigue una sustancial mejora de su imagen, ¿no? Y luego también, en lo que se refiere al aspecto de lo que hace la empresa por su comunidad, pues contribuye al desarrollo socioeconómico de esta, pues lo cual beneficia a la empresa en otros aspectos, como por ejemplo el incrementar sus clientes, el poder tener una mayor facilidad para contratar personas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos KPIs, estos indicadores de impacto social que utilizan estos ratings de sostenibilidad? Pues básicamente los hay como de 4 categorías, ¿no? Los que afectan a las prácticas laborales y el trabajo digno, lo que afecta a derechos humanos, a el conjunto de la sociedad y a la responsabilidad sobre el producto. Por comentar un poquito de los primeros, los indicadores, pues, basados en prácticas laborales y trabajo digno. Bueno, pues aquí os recojo esta presentación que estoy utilizando, voy a ponerla a disposición del club para que la podáis tener. Por eso no tampoco voy a ir en detalle, ¿no? Pero aquí recojo un poco indicadores que se suelen preguntar, o sea, suelen medir en los ratings relacionados con esto, ¿no? Pues, por ejemplo, informes detallados del tipo de mano de obra que utiliza la empresa, con el tipo de contratación, prestaciones sociales a empleados que no sean exigidas por la ley, pero que la empresa aplique, porcentaje de empleados representados por organizaciones sindicales. En materia de seguridad y salud, pues métodos de notificación y registro. O sea, estos son ejemplos de indicadores que las empresas tienen que evidenciar, que probar cuando se someten a una evaluación de sostenibilidad, ¿no? Dentro, por ejemplo, de los indicadores de diversidad y oportunidad, hay KPIs como este que veis aquí, descripción de políticas o programas de igualdad de oportunidades,
composición de los departamentos en cuanto a gestión y gobierno comparativo digamos, del componente de diversidad dentro de los distintos órganos de dirección de la empresa, etcétera, ¿no? Luego, dentro del componente de derechos humanos, hay otra serie de indicadores o sea, hay, digamos, clasificaciones de KPIs que se ven, como veis, esto de estrategia y gestión, no discriminación, libertad de asociación, trabajo infantil, trabajo forzoso, o sea, estos, digamos, todos los aspectos que se miden aquí. Por ejemplo, si nos centramos en, pues, no sé, ausencia de discriminación, ¿vale? En todas sus formas, o la libertad de asociación, trabajo de menores, medidas de seguridad, los derechos indígenas, hay en países donde un poco aplica esto, ¿no? Y luego están los indicadores de la sociedad, básicamente los que afectan a corrupción, contribuciones políticas, competencia en precios y por último, los de responsabilidad de producto. Esos indicadores que de alguna manera se preocupan de ver qué medidas toma la empresa en que sus productos efectivamente, pues, digamos, no tengan características que pueden dañar a la sociedad, pues número de demandas, características de etiquetado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Dentro de los indicadores de gobierno corporativo, lo que se mide es, pues, por eso, digamos, la eficacia del consejo de administración, las auditorías y riesgo de responsabilidad externa, remuneraciones y recompensas, relaciones con accionistas, relaciones con otros grupos de interés, etc. ¿Dónde está un poco el tema de la diversidad por género dentro de estos indicadores, ¿no? Bueno, pues normalmente dentro de los KPIs que se miden en estos ratings, en el aspecto social, se miden, por un lado, se pide a las empresas y naturalmente se comprueba el porcentaje de las empresas por género, masculino o femenino, y esto es objeto de comparación con las medias del sector. O sea, una empresa en la cual este porcentaje no esté alineado con la media sectorial va a ser desfavorecido, y en empresas donde, pues, el componente de mujeres frente al componente de hombres esté por encima de la media, pues va a ser favorecido. Esto fue, digamos, como la definición más básica de estos indicadores que se englobaban dentro de estos indicadores sociales que os he comentado. La evolución más reciente ha ido a el porcentaje de mujeres directivas, ¿vale? Este ha sido, digamos, el segundo KPI que se ha ido incorporando. Y dentro de este, al principio, el indicador se definía como la alta dirección, y con la misma idea, ¿no? La manera de establecer si la empresa, pues, tenía un mejor o peor desempeño en este sentido era la comparación con los porcentajes de su sector. Siempre la sostenibilidad se mide relacionada con el sector. Y la última, digamos, incorporación en este sentido ha sido incorporar a los directivos de grado medio. Entonces, ahora mismo, en los listados de KPIs que se miden en las empresas de este aspecto de la diversidad por género, digamos que se miden estas tres referencias básicamente. Y luego, dentro de lo que es el gobierno corporativo, como veis aquí en una muestra de indicadores, lo único que se está midiendo directamente en relación a la diversidad de género es el porcentaje de mujeres dentro del consejo de administración de la empresa, ¿vale? Esto es algo que ya es objeto de medición y lo mismo, de comparación con el sector de la empresa. Esto, digamos, es lo que se puede decir de indicadores, ¿no? Esto que os he comentado es lo que aplica a los ratings de las empresas más grandes, de las empresas, digamos, grandes empresas cotizadas, ¿no? Nosotros, en nuestra empresa, en Sociedad de Tasación, hemos hecho un rating que está pensado para, digamos, las empresas desde de tamaño muy pequeño hasta este mundo de las empresas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, utilizamos el estándar EFAS, que es un estándar europeo de medición. De todos esos que os comentaba al principio, nosotros encontramos que este estándar EFAS era el más adecuado. Y porque tengáis una idea de cómo se hace este tipo de rating, pues se asigna un analista específico para cada empresa. Hay un análisis previo del activo que es, porque ya os he comentado que es muy importante la actividad a la cual se dedica la empresa a efecto de poder establecer las comparativas. Se les remite a la empresa, se les da acceso a un cuestionario
donde se les preguntan estos KPIs que os he indicado y evidentemente para cada sector hay un set de KPIs definidos. El estándar EFA nosotros lo utilizamos porque para cada sector de actividad ya nos vienen definidos los KPIs que tenemos que aplicar tanto del aspecto ambiental, social como de gobernanza. Hay un análisis e información, hay un análisis, una evaluación de cada uno de los KPIs que se hace en comparación con el sector y una vez que se han evaluado esos indicadores, digamos, se hace un algoritmo que permite la obtención de un rating, ¿no? Para que veáis un poco esto más en detalle, esto que veis aquí es para un sector en concreto, una muestra, este sector creo que es hoteles, ¿no? Bueno, está puesto a modo de ejemplo, es que veáis cómo se detallan estos KPIs que os he estado comentando. Nos vienen específicamente establecidos cuáles son los KPIs óptimos para cada sector. Por un lado también, en cuanto a su aspecto, si hay KPIs que miden la E, la S y la G, y hay otros que miden lo que es lo que se llama el scope. El scope es que hay una serie de indicadores de KPIs que son comunes a todas las empresas, ¿vale? Eso es lo que se llama el scope 1, luego el scope 2, que son específicos de lo que se llama el supersector, por ejemplo, compañías industriales o de servicios, salud, etcétera, y luego una serie de KPIs específicos del subsector de la empresa. De este modo se consigue que la evaluación se hace totalmente centrada en lo que es la actividad de la empresa, ¿no? Es importante que un rating tenga verificación. Os he comentado al principio lo del ecopostureo, ¿no? Claro, si el rating se hiciera sin verificación, la empresa podría contestar lo que quisiera. Entonces hay distintas maneras de hacer la verificación. Nosotros lo hacemos por un proceso aleatorio, ¿vale? Sobre todo lo que declara una empresa, pues se le pide una selección aleatoria de 3 documentos probatorios. Si esto es correcto, se da por verificado el conjunto. Si no, se le pasa a pedirle 6 más y si no, 12 más, ¿no? Y cualquiera, digamos, o sea, si se llega a la fase final de que no se verifica la V3 que llamamos, pues habría una denegación del rating. Esto es importante porque es la manera de que un tercero pueda verificar estos ratings y que tengan validez, ¿no? Luego, ¿en base a qué se evalúa cada uno de estos indicadores? Pues básicamente se tienen en cuenta 3 cosas. Lo primero es la comparación, lo que os he dicho antes, del dato con el sector, ¿no? Esto para todos los tipos de indicadores. Hay bases de datos de ESG que, bueno, nosotros tenemos acceso a ellas que nos permiten, digamos, establecer pues el criterio de normalidad o no para cada una de las lecturas de la empresa. Por lo tanto, el contraste del dato con el sector. Luego el análisis de tendencias. Se mira también cómo ha evolucionado estos indicadores pues, en los 3 últimos años, ¿no? Y naturalmente se favorece la evaluación positiva y se penaliza la negativa. Y luego también lo que se llama la voluntad de transformación. O sea, en qué medida la empresa, a lo mejor todavía un KPI en concreto, pues no ofrece la mejor lectura sectorial o no evoluciona bien, pero ya ha implementado algún tipo de medida que permita su mejora en el futuro. Con todo esto hay una evaluación de cada uno de los indicadores. Nosotros en nuestro rating lo hacemos en 5 niveles de muy positiva, positiva, neutra, muy negativa, negativa, ¿no? Y luego el siguiente paso, una vez que se tienen esas evaluaciones, es que bueno, hay una serie de escalados, ¿no? De cada una de las respuestas de las preguntas y hay una ponderación. Esto es importante porque, claro, no todos los KPIs pesan por igual. Entonces, la ponderación afecta en un rating de este tipo a dos escalas, ¿no? Por un lado, la relevancia del indicador, lo que hemos definido como el scope. Entonces, evidentemente, ponderan más los indicadores del primer scope que los del scope 3, ¿no? Y luego, por otra parte, y esto es muy importante, cuánto ponderan una calificación global el aspecto E, el aspecto S y el aspecto G. Porque eso cambia en cada sector. O sea, una empresa, por ejemplo, de transformación industrial, el componente E es muy relevante porque efectivamente su sostenibilidad está muy relacionada con el impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente. En una empresa de servicios, esto no es que no tenga ese impacto sobre el medio ambiente, pero es mucho menos relevante. Y por lo tanto, en un indicador global de sostenibilidad, ese componente E tiene que tener menos peso, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene en cuenta en la ponderación para obtener este scoring final, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto en un ejemplo se traduciría en algo como esto. Una empresa podría obtener en una escala 0-100%, que es como lo presentamos nosotros, un rating de un 68%,
que eso compararía con su sector, como veis ahí, de forma media-alta, ¿vale? Y luego se ofrecen unos subrating que identifican lo que es el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto de gobernanza por separado. Y en esta empresa ese 68% resultaría de la ponderación que se da a cada uno de los aspectos en función del sector de actividad de la empresa, ¿vale? Y ya por último, o sea, hay una pregunta de, bueno, bien, esto de que una empresa pues, hoy en día tenga un rating de sostenibilidad está claro que queda bien y tal, pero ¿para qué le sirve hoy a una empresa el hacer un rating de este tipo? Pues yo diría para estas 5 razones, ¿no? Bueno, lo primero, porque esta exigencia cada vez es más palpable por parte de las entidades financieras, por los bancos, no solamente para el acceso a la financiación verde, sino para la financiación bonificada. Ya hay varias entidades, de las cuales algunas trabajan con nosotros para esto, que están ofreciendo mejores condiciones en sus préstamos ordinarios a las empresas que acreditan sostenibilidad. Pero claro, acreditar sostenibilidad no es responder 4 preguntas lo que te dé la gana, sino bajo la forma de un rating como por ejemplo el nuestro, ¿no? Otro motivo es como documentos acreditativos para obtener fondos o subvenciones, digamos, de los planes de recuperación, fondos FEDER, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de fondos europeos ligados a la sostenibilidad, ligados un poco al cumplimiento de los ODS, etcétera, donde es necesario acreditarle, por lo tanto, un rating pues sirve para esto, ¿no? Luego, también empieza a ser cada vez más necesario para las empresas que son proveedoras de otras grandes empresas. O sea, cuando hablamos de una empresa que es proveedora de una gran empresa cliente, pongamos una cotizada grande o una empresa muy grande, estas empresas grandes tienen su rating de sostenibilidad y hay uno de los aspectos que evalúan es cuán sostenibles son sus proveedores. Por lo tanto, se puede competir mucho mejor o bien mantenerse o bien acceder a ser proveedor de una empresa si a las condiciones económicas se les aporta un rating de sostenibilidad, evidentemente, pues con una calificación positiva, ¿no? Luego hay, digamos, otra utilidad y es para saber qué tiene que, o sea, saber cuál es el punto de partida de la empresa y saber qué es lo más eficaz que tiene que hacer para mejorar su sostenibilidad. Muchas empresas, yo diría hoy que es raro encontrar la que no, han acometido muchas medidas y muchas, digamos, acciones de mejora de su sostenibilidad, pero muchas lo han hecho de una manera un tanto deslavazada, ¿no? Un poco a calor pues de las modas o de las exigencias regulatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un rating de este tipo es un buen ejercicio el ver todo esto que ha hecho la empresa, dónde la sitúa, cuál es su rating. Y además en comparación con su sector, ¿no? Porque esto también es un tema muy interesante. Hay muchas empresas que a lo mejor son reacias a hacerse un rating de este tipo porque piensan que van a salir muy mal. Entonces dice, hombre, si hay que examinarse, uno se examina, pero examinarse voluntariamente para que me suspendan, pues como que no. Y se llevan grandes sorpresas porque, claro, un rating se define frente a su sector. Entonces, claro, si una empresa a lo mejor no, digamos, no tiene el mejor de los desempeños a nivel absoluto, pero en comparación con su sector lo hace mejor que este, la nota, hombre, no es que sea, digamos, la máxima nota posible, pero muchas veces hay una sorpresa positiva en este sentido. Y sobre todo por esta utilización que os he dicho, que muchas veces el rating sirve para competir, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Pero luego, además de como punto de partida, en un rating siempre hay un diagnóstico, ¿no? Se dan unas líneas de qué es lo que tendría que hacer la empresa para mejorar ese rating. Y claro, le da una clara indicación a la empresa de por dónde seguir, ¿no? Y luego también, por último, otra utilidad que tienen estos ratings de sostenibilidad es como preparación para la memoria de información no financiera, para ese reporting no financiero que os comentaba al principio, que hoy en día es obligatorio para empresas de más de 250 empleados, pero que rápidamente va a bajar esa exigencia. Por lo tanto, para una empresa que no, vamos, tenga que acometer este ejercicio, es una muy buena idea comenzar haciendo un rating de este tipo que le va a permitir identificar sus puntos fuertes, sus puntos débiles y prepararse para el reporting. Porque claro, y con esto un poco concluyo, no se trata de el reporting de la sostenibilidad. O sea, es que tienes que hacer como empresa tomar medidas, tomar acciones, tomar políticas que te permitan salir bien en ese reporting, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que es un poco el momento, ¿no?
para las empresas que todavía no están obligadas por ley a hacer esto, que efectivamente sepan dónde están, sepan por dónde tienen que ir para que cuando tengan esta obligación de reporting, pues salgan de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y hasta aquí mi presentación, ¿eh? Entonces, si queréis ahora, pues a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que has contado. Yo al menos he aprendido muchas cosas que no sabía con el tema de la sostenibilidad en la empresa. Pero bueno, ahora voy a dejar a las personas que han venido a escucharte a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna reflexión en función de lo que ha explicado, pero vamos, que la verdad que, como mi opinión personal, la verdad es que muy, muy bien explicado y la verdad es que muy, muy claro y directo, la verdad. Muchas gracias. Gracias. A ver, espera, es que no veo el chat. Están preguntando por el chat, ¿no? Sí, están Ah, vale, vale. preguntando. Sí. ¿No, lo puedes ver o si Sí, no sí, quieres ahora que te sí, lo ya lea? lo tengo, sí. Ah, A vale. ver, ¿qué dice? ¿Qué le recomendarías como, a ver, Paula pregunta, ¿qué le recomendarías como primer paso fundamental a una empresa de unas 100 personas a la hora de iniciarse en la mejora de sostenibilidad? ¿Qué consejo darías para antes de empezar? A ver, es un poco lo último que he dicho. Yo creo que es fundamental hacerse un rating de sostenibilidad. Puede ser el nuestro o puede ser cualquier otro, ¿vale? No estoy haciendo aquí publicidad de nada. Pero sí, o sea, un rating de sostenibilidad porque es lo que te permite situarte en el mapa, ver lo primero dónde estás. Y dónde estás no de manera genérica, sino de manera concreta. Además, es que, fijaros, en nuestra experiencia esto es muy frecuente. O sea, hay empresas que se hacen el rating, ¿no? Y, por ejemplo, obtienen, voy a inventarme un dato, una calificación de 70%, pero están bastante bien en el aspecto ambiental y a lo mejor están bastante peor en el aspecto social. Y sin embargo, la política o la idea que tenían era pues seguir mejorando en el aspecto ambiental, pues a base de conseguir mejoras de eficiencia energética, etcétera, etcétera, que eso está muy bien, sin duda, sí, a más y a más, pero hay toda una revelación para la empresa, decir, oye, mira, es que si los fondos, porque claro, todo esto requiere fondos, evidentemente, ¿no? Eh, si los fondos, los recursos, los medios, no solamente fondos económicos, de tiempo de dedicación, en lugar de este aspecto que estás bastante bien, los dedicas a mejorar tu aspecto social y concretamente este aspecto y este aspecto que se ha identificado en la evaluación como peores, vas a conseguir una mejora mucho más sustancial en tu rating, así un aspecto que ya lo estás haciendo suficientemente bien en relación con tu sector, te empeñas en llevarlo a la excelencia. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Por eso, estas herramientas de rating son muy, muy útiles para esto, ¿no? Y sobre todo porque son temas, a ver, eh, que es que es bastante obvio, que es que la empresa lo que se tiene que dedicar es a lo que hace la empresa, que ya lo tiene bastante duro. Entonces, claro, una empresa con todo este tema de la sostenibilidad, que es bastante complejo, dice, jolín, es que yo no puedo dedicar recursos a tener personas o tal que se ponga qué es lo que tengo, no tengo que hacer, de qué medida tal. Jolín, ya tengo suficiente con lo mío, ¿no? Por eso un rating es una manera muy cómoda para la empresa de identificar el punto de partida y la manera de avanzar. Esa sería mi recomendación antes de empezar. Vale, a ver, creo que hay Perfecto, a ver otra si aquí. alguien dice algo más. Hay una chica que se llama Mónica que estaba Mónica, escribiendo. sí, ya la tengo aquí. Bueno, tienen Sobre dos fondos preguntas, una económicos. de Victoria y otra de Mónica. Vale, espera, la primera que he visto es a la Victoria, que está primera. Vale, dice, ¿qué estrategias que hacer una empresa en materia de igualdad dentro de la sostenibilidad? Bien, vamos a ver. La pregunta es muy, muy relevante. Mirad, eh, al comienzo he dicho cómo este tema de igualdad, digamos, se refleja digamos, en la empresa, ¿no? O sea, bueno, pues ya lo veis ahí. Hay KPIs específicos del aspecto social y del aspecto de gobernanza que están pensados para medir el desempeño de la empresa en sus políticas de igualdad. Es cierto que en mi opinión todavía no son lo suficientemente intensos, ¿vale? O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, con estos estándares internacionales, tal y cual,
la única referencia que se hacía, el único KPI que digamos, se medía era el porcentaje de mujeres-hombres. Ya está. Y además, de manera general, en toda la plantilla. Eso ya ha evolucionado. Su siguiente evolución fue al nivel de alta dirección y su siguiente evolución, como os he comentado, ya está en la dirección media. Y luego, un poco, no sé si simultáneamente con lo primero, dio el paso al aspecto en gobernanza de la presencia en los consejos, ¿no? De tener en cuenta eso. Y lo cierto es que ahí se ha quedado. Porque, por ejemplo, en temas de igualdad de retribución salarial, que es un tema, vamos, sin duda, absolutamente relevante en todo esto, a ver, yo no conozco todo el mundo de todos los indicadores de sostenibilidad, pero ya os digo que no hay todavía KPIs específicos que en los ratings se entre dentro de esa cuestión. Sí se entra en temas a lo mejor de lo que es la remuneración variable, se entra en aspectos, por ejemplo, de los bonus de las empresas, todo esto sí, pero no bajo el componente, digamos, de la igualdad de género, sino de la igualdad, digamos, redistributiva dentro de las plantillas. Yo creo que por ahí hay una línea en la cual también se está avanzando más, porque me consta que cada vez hay más estudios que se hacen de todos estos aspectos, pero es cierto que todavía en los principales KPIs que se miden los ratings, en mi opinión, no está suficientemente tenido en cuenta. Estrategias en materia de igualdad. Bueno, pues, a ver, nosotros como tal no somos una empresa consultora, nosotros somos tasadores, o sea, nosotros lo que hacemos es evaluar lo que las empresas hacen, no damos como tal consejos en cuanto hay que hacer, ¿no? Pero, hombre, yo por recomendar, o sea, no por recomendar, por ver algo, muchas veces lo que nos encontramos es que hay empresas que directamente no tienen una política. O sea, no la tienen establecida, no la tienen plasmada, no tienen los procedimientos, no está negro sobre blanco las cosas. Cada vez es cierto que hay más. Es cierto que aquí en España ya tenemos una regulación en este sentido que las empresas tienen que cumplir y eso, la verdad, ha afectado a esto positivamente, ¿no? Pero nosotros muchas veces, a pesar de los temas que existen en legislación, etcétera, cuando vemos, digamos, los documentos internos que tienen las empresas, los protocolos en relación a todos estos temas, todavía adolece mucho de concreción y adolece mucho de reflejo. Por lo tanto, yo creo que el primer paso es un proceso de reflexión en la empresa de cómo se protocolizan estas cosas. O sea, como todas las políticas de la empresa, esto no debe ser una excepción, no debe dejarse un poco, pues digamos, a la buena voluntad o en fin, al postureo de qué tal, sino realmente establecer claramente pues los parámetros que deben regir esto, ¿no? Vale. Sobre fondos económicos para financiar estas herramientas encontramos en las empresas. ¿Qué argumento puede convencer a ese porcentaje de empresas con este tipo de argumentos? Pues mirad, lo que voy a decir, ya sé que alguno me puede decir, bueno, pero ahora mismo, si hay algo que sobra, es dinero para financiar esto, ¿vale? Lo digo como lo veo, ¿eh? Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay que ponerse a ello. Pero hay muchísimas subvenciones, hay muchísimos fondos, tanto europeos como del Gobierno de España, como de los gobiernos autonómicos, que están pensados para esto. Y resulta increíble ver cómo muchas veces se quedan desiertos, porque no se presentan suficientes proyectos. Y aquí hay un tema que aprovecho para comentar, y es porque, claro, para poder optar a este tipo de fondos, en la mayoría de los casos subvenciones, claro, hay que suministrar la documentación que piden. Y una de esas documentaciones son precisamente rating de sostenibilidad. Es uno de los motivos para los cuales se utilizan los ratings, para presentarse a licitaciones tanto públicas como privadas y para la obtención de fondos. Nosotros colaboramos con esto con 2 comunidades autónomas que tienen programas de fomento de la sostenibilidad, donde presentan una serie de proyectos y en estos proyectos, lógicamente, se pide una documentación entre las cuales está acredite usted empresa que es sostenible en materia social, en materia ambiental, en materia de gobernanza y además, no porque lo dice usted, sino con algún tipo de certificación, y es que no lo hacen porque no la tienen. Ahora, cuando la tienen y la presentan,
vamos, es que se consigue la financiación porque nos consta. O sea, es que no, de verdad que no, o sea, que no estoy vacilando, aunque pudiera deciros, es que nos transmiten muchas veces de estas dos comunidades autónomas con las que trabajamos, que es que se le quedan programas desiertos. La queja que hacen es que no se presentan suficientes proyectos. Y a la pregunta de, oye, ¿por qué no se presentan? Es, pues porque no pueden acreditar las cosas que se pidan. Son problemas muchas veces de documentación y no del aspecto económico de los proyectos, que eso las empresas lo saben hacer bien. Es precisamente la parte de la ESG. Por lo tanto, yo os diría que el tener un rating de estas características, a ver, no te digo que des un golpe y salga el dinero debajo de la mesa, ¿vale? Pero desde luego fondos existen. Y luego eso desde el punto de vista de la financiación pública. Si nos vamos a la financiación privada, vamos a ver, bancos, las líneas de financiación verde, que sí es cierto, algunos de vosotros que estéis familiarizados con eso, es verdad que todas esas líneas de financiación verde en gran parte se destinan a las empresas muy grandes, ¿vale? Eso es cierto. Pero cada vez más estamos viendo que se están destinando más fondos por parte de los bancos a financiar con motivo sostenibilidad. Y cuando digo motivo de sostenibilidad me refiero no estrictamente proyectos específicos que mejoren el aspecto ambiental de la empresa, sino a la financiación general de la empresa por la vía de la bonificación. No debo decir nombres de entidades concretas, pero a nosotros nos constan 3 entidades financieras donde dentro de la documentación que piden para los préstamos ordinarios de la empresa, tanto operativos como a largo plazo, lo mismo que piden 2.200 requisitos, hay un apartado que es acreditaciones relacionadas con la sostenibilidad. Y las empresas, como por ejemplo si utilizan un rating como el nuestro, obtienen las mejores calificaciones, tienen ventajas como una reducción en el spread de los créditos o una exoneración de las comisiones de estudio, etcétera, etcétera. Es cierto que todavía no es algo totalmente extendido, está comenzando, pero ya está ahí el comienzo. Claro, a la pregunta de ¿y por qué los bancos hacen esto? Bueno, hay varias respuestas, ¿no? Pero por supuesto, porque hay una oportunidad de negocio, porque si no, no. Pero luego también, porque un poco lo sepáis, los bancos tienen muchísima presión por parte de su regulador aquí en Europa, el Banco Central Europeo y digamos, y el Banco de España como entidad delegada, porque ellos acrediten sostenibilidad. O sea, los bancos cada vez les están exigiendo más sus reguladores que su inversión crediticia tenga una clara finalidad que promueva la sostenibilidad. Por eso empieza a haber fondos y ayudas por parte de los bancos a las empresas que estén alineadas con este objetivo, porque, entre comillas, les favorece a ellos también. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Parece que no, parece que ya todo el mundo tiene todo claro. Me alegro. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad. Y incluso las respuestas que has dado también, la verdad que también muy interesante todo. Así que, bueno, si nadie tiene ya nada más que decir, damos por terminada la sesión y agradeceros tanto a José Manuel como a las personas que habéis asistido el haber pasado este ratillo juntos y bueno, algo hemos aprendido todos seguro. Así que nada, gracias de nuevo y espero que paséis todos una buena tarde. Muchísimas gracias a todos. A vuestra Gracias. disposición. Hasta luego. Hasta luego.